2 minutos para las 10 de la mañana. Es un placer recibir al profesor Arturo Borges, especialista en seguridad vial. Obviamente el profesor, como siempre, nos trae temas que tienen muchísimo que ver con la actualidad y esta vez ha elegido algo, bueno, en un momento en el que estamos hablando de la apertura del registro para consumidores de marihuana, la inminente venta a través de las farmacias y bueno, aplicado a su rubro, me imagino todo lo que tendrá para comentarnos sobre cuáles son los efectos que produce la marihuana en la conducción de un vehículo. Buenos días, profesor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal, Humberto? Arturo, ¿cómo va? Están? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, es un tema, ¿eh? Es un tema que agregado a todo la problemática que ya de por sí tiene el tránsito, aparte del alcohol y otras drogas, bueno, el tema de la marihuana a nosotros nos tiene muy preocupados. Claro, porque hay una campaña muy fuerte, sin ningún tipo de dudas, y que ha entrado en la población con respecto a lo que es el consumo del alcohol y la conducción, pero uno no ve el mismo rigor, hay que decirlo, para hablar sobre los perjuicios que puede ocasionar en el manejo el estar bajo los efectos de la marihuana. Que ni siquiera sé cuánto duran, ¿no? Porque uno de repente puede tener una idea de lo que puede llevar que el cuerpo asimile y estar en condiciones naturales después de, por ejemplo, tomarse un vaso de cerveza. Pero no sé qué pasa después de fumarse un porro, cuánto tiempo hay que esperar. Obviamente. Bueno, las evidencias científicas dicen que después de las 2 horas prácticamente está por debajo de los niveles de detección. Pero sí, en los primeros minutos, después de los 10 minutos ya empieza a bajar y a las 2 horas no tendríamos el nivel de detección. Pero evidentemente que quien consume, va a fumar marihuana, bueno, se va a encontrar con un sistema nervioso central totalmente alterado y 2 elementos fundamentales como es la percepción, el aspecto cognitivo, el tiempo de reacción. Son elementos que se ven alterados directamente. Pero bueno, esto ya en tiempos inmemoriales, el hombre siempre estuvo en contacto con aquellos elementos que podían transformar sus emociones, sus estados de ánimo, ¿no? Es decir, inclusive se conoce cómo se denominaba en la época antigua, ¿no? La amapola era la flor de la alegría, el alcohol se decía el elixir de los dioses, y la marihuana era el dulce de las palomas, porque bueno, aquellos primeros elementos fue ver cómo las palomas picoteaban unas semillas y tenían un comportamiento, digamos, no normal para la gente. Ahí arranca el tema. Y dentro de los efectos que vemos combinados con la conducción, primero son los problemas en la visión de los colores. No quizás tanto de notar que existe una luz, sí, pero sí hay una disfunción de poder discriminar la vista, el tipo de color. Imagínese un semáforo en esos días, encandilado, con mucha luz de sol, si tiene la roja o la verde. La historia complicadísima. La capacidad de reacción, y bueno, ahí se ve retardado, porque lo primero que ataca la marihuana, el sistema nervioso central, y es el tema del tiempo de reacción, que se ve retardado. La aparición de conductas agresivas, problemas para fijar la atención, esto es un elemento, porque en primera instancia, según los especialistas, lo que hay es una relajación del individuo. La persona como un elemento, tiene una especie de seguridad que es fantasiosa para poder conducir. Bueno, se puede quedar dormido o enlentecer todas sus reacciones muchísimo más y anuncia una aparición prematura de la fatiga. Por lo tanto, para nosotros, lo que usted decía, Humberto, al principio, nos preocupa cómo va a ser la detección de este elemento. Si nosotros en este momento vemos que no se están haciendo los controles suficientes de alcohol y menos de la marihuana, queremos saber qué política va a haber y qué va a hacer el Ministerio de Interior de ahora en adelante cuando se le suma a esto, que va a ser una problemática que va a ser creciente. Nosotros hoy no tenemos una evidencia de cuál es el porcentaje de los accidentes donde esta droga u otras han participado, pero vemos con esta libertad que va a aparecer y que la gente tiene la posibilidad de llegar a un consumo masivo, bueno, esto evidentemente va a tener su complicación. Por lo tanto, el tema del control va a ser muy importante. Y nosotros hoy hemos traído unos elementos para que la gente tenga idea de cómo nos vamos a referir y cómo va a actuar quien tiene que trabajar, que son todos los que están dentro del Ministerio del Interior, las unidades que ayudan en los departamentos, las
intendencias, a los inspectores. Lo primero y fundamental es que se le va a dar a elegir dentro de 2 o 3, 4 elementos de este tipo, uno para que elijan. Esto tiene una información que es muy importante para el conductor, que esto tiene una fecha de vencimiento. Por lo tanto, uno puede estar mirándolo, puede exigir cuál es la fecha de vencimiento para poder estar en condiciones de decir que bueno, el examen va a ser correcto. Correcto. ¿Qué viene dentro de esto? Bueno, lo primero, quien que va a hacer el examen debe de, con una tijera, cortar esto, porque tratar de hacerlo con la mano es un tema medio complicado. Primero, equiparse con los guantes de látex para tener la garantía suficiente y después con este elemento que va a ser el que va a procurar decir si tiene un positivo o negativo, lo primero que se hace es correr, tiene un leve movimiento en principio, va a liberar un dispositivo y este dispositivo es el que el individuo, acá hay 2 hisopos que se ven perfectamente, y es el que va a tener que ser tomado por el individuo, pasarlo, introducirlo en su boca, pasarlo por las paredes, generar saliva, mojar bien esos hisopos y se le entrega a la autoridad. La autoridad vuelve a colocarlo en este equipo, lo cierra allí, vuelve a ir hacia atrás con el dispositivo y dentro de aquí, de este elemento, hay una ampolla que va a ser apretada para que libere un reactivo que va a hacer funcionar si realmente tiene positivo o no. Acá, como ustedes ven, hay una parte que es marihuana y la otra cocaína. En la parte superior es donde está el cannabis. Si allí tenemos, en vez de una raya, tenemos 2 rayas, eso significa que es positivo. Si queda como está, el elemento es negativo, por lo tanto la prueba no se convalida. ¿Qué pasa si esto da positivo? ¿Hay posibilidades de que uno pueda pedir un reexamen? Sí existe. Ahora, este examen, una vez que lo tiene la autoridad, debe de poner este elemento en un lugar plano y hay que esperar aproximadamente unos 8 minutos. ¿Qué se hace para tener seguridad? Bueno, se pone la cédula del individuo al lado de este equipo, se toma una fotografía porque el efecto se puede ir rápidamente desde el dispositivo. Ajá. Y ahí se tiene la seguridad de que tenemos un control que es efectivo y la garantía del debido proceso. Esas eran unas críticas, el tiempo que demoraba, ¿no? 7, 8 minutos. Y esto, entre una cosa y la otra, lleva 15 minutos de detención a un individuo, ¿verdad? De hecho, cuando nos ha tocado hacer algún tipo de cobertura por algunos controles de tránsito, cuando se hacen las fiestas grandes, al usuario que le hacen este tipo de control siempre la queja es, che, este estudio lleva mucho tiempo. Bueno, pero es algo que juega a nuestro favor, es decir, si yo tengo la garantía del debido proceso, todos los controles que se hagan en el tránsito, el que se ve favorecido también es uno mismo. ¿Y están disponibles los laboratorios para pedir una segunda muestra? Porque había algún tema allí. Hoy hay que remitirse al laboratorio científico-tecnológico que está en Pando. Ahora, para que esa prueba, hay que esperar unos minutos, se hace una reprueba, eso después se mantiene dentro de un sistema de congelación con un gel, hay que mantener una cadena de frío y eso se envía al laboratorio tecnológico de Pando. Ahora, ¿qué sucede? El laboratorio va a actuar siempre y cuando el imputado o el que ha pedido el reexamen haya pasado por un sistema de pagos, haya depositado, creo que hoy es arriba de los $1.000, $1.500, para tener la posibilidad de que el examen se haga. Por lo tanto, no recurre nadie. No, evidentemente que no. Por lo tanto, la idea es, bueno, tener un control sobre esto, tratar de que si uno consume marihuana de la misma manera que el alcohol, bueno, alejarse de la conducción porque hay efectos nocivos. Más, en algunos accidentes siniestros con heridos, que el nosocomio que empieza a tratar al herido, lo primero que le hace sobre todo al conductor es un examen toxicológico. Es posible que de futuro nosotros tengamos para la licencia de conducir profesional este examen como obligatorio, tanto la apnea del sueño como el toxicológico. Por lo tanto, es un elemento a prevenir. Ni que hablar si a esta droga, nosotros que tiene una posibilidad de ser tomada con frecuencia y el cuerpo se acostumbra a trabajar con determinada dosis, el individuo, esa dependencia que le exige la frecuencia, puede ser que la mezcle con otras. Y ahí vamos a tener un programa terrible porque tenemos un policonsumidor con unos efectos muchísimo más graves, y que va a haber que controlar. Por lo tanto, acá lo que vamos a pedirle a la política de seguridad, que esto ya tendría que estar bien explicado en la población, cuáles son sus efectos.
en secundaria y en terciaria la situación de conflicto y no hacer creer a la población de que el consumo de la marihuana es inocua. No es inocua. Los especialistas están trabajando mucho con esto y están viendo hoy efectos realmente muy importantes. No solamente la alteración del sistema nervioso central, sino que además aspectos cognitivos. Que hacen que el individuo tenga dificultad para leer, para comprender lo que lee, para manifestarse. Y eso, evidentemente, con esta política nueva, yo no puedo opinar si es buena o mala de liberar el cannabis a la población, bueno, va a tener unos efectos que hay que controlar lo antes posible. Ahora, a uno lo hace pensar todo esto que usted dice, profesor, y por supuesto que estoy hablando en un terreno meramente especulativo, pero hay cuestiones que evidentemente las estamos transitando y parecería ser que vamos como aprendiendo sobre la marcha y tal vez a alguno le pueda traer un dolor de cabeza importante, porque estoy pensando, ¿no?, en una situación en la que me vea envuelto y que termine en un recinto judicial por un accidente de tránsito. El hecho de que yo esté registrado, por ejemplo, como consumidor de marihuana, independientemente de que me hablen de que es una información poco menos que secreta, que no se tendrá acceso, etcétera, etcétera, como que me deja con cierta vulnerabilidad también. Es decir, es como un reconocimiento de que soy una persona que habitualmente tengo una práctica que va en contra del manejo y de la conducción. Claro, me tendrán que probar si en el momento que estaba conduciendo influyó o no influyó el hecho de que estuviera consumiendo o que tuviera todavía efectos de algo que consumí previamente. Pero no deja de ser una situación que a nivel judicial, usted que ha tenido tanta experiencia y que es llamado permanentemente para asesorar en ese terreno, puede complicar la situación de una persona. Y es verdad, es como usted dice, Humberto. El tema es que habría que hacer el examen en el momento que ocurre el accidente y como esto, si bien después puede perdurar hasta 60 horas en el organismo, poder detectarlo después de las 2 horas es muy difícil. Claro. Ahora, es un tema que va a haber que legislar. No tenemos muchos ejemplos, inclusive en Sudamérica. Sí sabemos la sanción, la 19.172, que hace una sanción, es igual a la sanción por el alcohol. Es decir, si aquí le da positivo, lo primero que se hace es retener la licencia de conducir por 6 meses. Pero la diferencia que tiene con el alcohol, que en el alcohol nosotros tenemos un porcentaje que es judicial, que es a partir de 1 gramo con 20, y acá nosotros no podemos tener cuál es la evidencia cuantificada. Cuánto tiene de proporción en la sangre, ¿verdad? Pero evidentemente que sí habrá que legislar, pero ya hay cierta sintomatología que puede dirigir. Y si eso llega a los estrados judiciales, evidentemente que esto es posible que a muchos conductores lo compliquen. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Sí. Es el conductor profesional. Claro. Esto es lo que más nos preocupa, sobre todo porque hoy se está trabajando en la carga y en el transporte muchas horas y a veces se recurre a otras sustancias para poder resistirlo. Y acá vemos, esto va a ser un consumo social y esto puede ser un ejemplo en cualquier lado. Hay que evitar subirse con quien uno conoce que ha estado fumando marihuana. Los efectos de distracción y aquel aletargamiento y bajar los niveles de atención en el manejo, si alguien lo detecta antes de subirse, la verdad lo que hay que hacer es tratar de no subirse con un conductor. ¿Por qué? Porque los elementos de seguridad y la percepción y el peligro, el individuo lo aleja totalmente bajo el estado o el efecto de esta droga o de cualquier otra, ¿verdad? Porque droga se considera todo aquel elemento que introducido por cualquier vía dentro del organismo puede alterar el estado natural del sistema nervioso central. ¿Y puede haber aparición de conductas de tipo agresivo, aunque no estén muy asociadas al consumo de marihuana? Sí, porque por lo general hay gente que lo mezcla con otro, ni que hablar si esto lo mezclamos con alcohol o con otras drogas. Y entonces suceden aspectos que, bueno, en esto es muy duro, es una imagen muy dura, pero bueno, esto realmente puede suceder. Sobre todo hay que prestar mucha más atención en el nivel del casco urbano, porque en la ruta quizás uno puede llevar otra situación, pero en el casco urbano, que uno tiene que estar discriminando absolutamente todas las amenazas que produce el sistema para actuar inmediatamente, bueno, eso es una complicación muy grande. En la carretera quizás uno puede
llevar otra especie de discriminación, pero a nivel urbano esto va a ser realmente una complicación que nos preocupa y que evidentemente va a tener que ser dirigida hacia el autocontrol de la persona, sabiendo que ingiriendo esto el manejo no se puede producir inmediatamente. Profesor, muchísimas gracias, un placer haberlo tenido en la mañana. El gusto es mío. Muy bien, una vez más junto al profesor Arturo Borges en la mañana de Arriba Gente.